Ahora me decía, es un organismo que permanentemente está investigado. ¿Está investigado por algo? ¿Hay situaciones que están fuera de lo regular? Como en todos lados debe haber, como debe haber en el Ministerio de Interior, en el Ministerio de Defensa y en cualquier actividad pública y privada. Es decir, en una empresa se puede robar. Ahora, que robe un trabajador, no voy a decir todos los que trabajan en el observador son ladrones. Sí. Creo que a nosotros se nos aplica otro criterio, ¿no? Otro rasero, que es, somos sospechosos antes de empezar y tenemos que probar nuestra inocencia, porque antes de empezar somos torturadores, maltratadores, abusadores sexuales, etcétera, etcétera. Porque no es solo la parte de seguridad, INAU como organismo está cuestionado permanentemente, ha tenido procesamientos de funcionarios de jerárquicos en distintos departamentos por situaciones de explotación sexual, y que nosotros entendemos que no les caben esas responsabilidades y que como funcionarios públicos actuaron en lo que estaba a su alcance para combatir esas situaciones y está aprobado, pero sin embargo la justicia los responsabiliza. Es una situación general de INAU complicada y de CIRPA en particular muy grave la que se está viviendo, ¿no? ¿Por qué creen que eso que usted señala de que hubo una persecución política? ¿Cuál es el fondo? Hay muchos. Por ejemplo, de esta de INAU, INAU es uno de los presupuestos más grandes de todos los incisos del presupuesto nacional. Y hay muchas organizaciones que desean suprimir al INAU y hacerse cargo de la ejecución de ese presupuesto. ¿Qué organizaciones? Muchas, de la sociedad civil. Por ejemplo, aprovechando toda esta situación, una persona conocida que estuvo a cargo de la gerencia sale todos los días a la prensa reclamando de que los privados puedan atender la privación de libertad. ¿A quién se refiere? Al padre Mateo Méndez, por ejemplo. Él fue gerente del CIRPA, se fue y ahora salen los diarios diciendo de que el Estado tendría que habilitar a que la privación de la gestión de los centros de privación de libertad se hiciera a través de asociaciones civiles. Sí. ¿Y usted se cree privatice? que persigue un fin de negocio, Mateo Méndez, con No, eso? no. Digo que es una posición privatizadora de un área que tiene monopolio el Estado. Es una posición. Yo no digo que esta campaña la haga Mateo Méndez. Creo que aporta luego de los hechos, tratando de llevar la situación hacia el lado que él entiende que es mejor. Pero como tú me preguntabas por el operativo político, sí. Uno es eso, es decir, el INAU es un presupuesto muy importante. ¿Cree que hay algunos agentes del ámbito privado que atacan el INAU para intentar recibir tratan de generar esos... una imagen de caos? El INAU siempre aparece asociado a problemas y se oculta deliberadamente la inmensa mayoría del trabajo de INAU, que tiene otras características. Sin embargo, se destaca regularmente, no solo en la privación de libertad, sino en otros ámbitos de la atención a la población. Esto del video sí fue lo que siguió a un informe de una visita de una organización de derechos humanos sobre la parte de amparo, que también hablaba de malos tratos, sobre medicación. Si uno lee esos informes a lo largo del tiempo, tienen como ítems. Se habla invariablemente de sobremedicación, maltrato, encierro. ¿Pero no son ciertas esas cosas? En algún lugar en particular puede ser cierta. Ahora, no es lo que caracteriza el sistema. Sin embargo, siempre se... Una cosa es que yo señale una limitación. Es decir, yo digo, bueno, de conjunto está todo muy bien, pero esto habría que corregirlo, habría que retocar acá. Ese no es el tenor de los informes. Cuando se hacen esos informes se señala lo que está mal, ¿no? ¿Por qué? Y porque se están haciendo una inspección justamente para denunciar las irregularidades. No, la norma es que funcione bien. Si funciona mal, se señala eso. Me refiero, por ejemplo, al Instituto de Derechos Humanos, organismos así que... No, los controles está bien hacerlos, pero yo creo que la imagen de una cosa, de cualquier organización, si funciona bien, tiene que haber por lo menos un reconocimiento, si no siempre hace las cosas mal. Que creo que es la imagen que se transmite del INAU en general y del CIRPA en particular. Entonces, volviendo al tema de la campaña, creo que ese es un área en el que surge por lo menos una
un interés en Claro. que las cosas vayan mal. Luego está lo más evidente, la figura pública del presidente del sindicato. ¿Por qué es un objetivo político? Y creo que hay, es decir, dentro del movimiento sindical, la corriente sindical que representa a Joselo y que lo llevó a la vicepresidencia del PIT-CNT, es una corriente sindical que no está subordinada políticamente al gobierno, que puede tener muchos puntos de entendimiento y de acuerdo con el gobierno, pero también es crítica del gobierno. Y desde el último congreso es una corriente que desde el anterior, que se presentó en votación por listas, y en esta que hubo acuerdo de lista única, fue ganando presencia dentro de la central sindical, y creo que eso preocupó en el gobierno y se aprovechó esa instancia. Joselo estaba en ese lugar como debe estar cualquier dirigente sindical que no es de escritorio. Había problemas en las condiciones de trabajo y acudió al lugar convocado por los trabajadores por las dificultades que había en las condiciones de trabajo. Ese mismo día, en la tarde, había habido un intento de fuga con 4 trabajadores lastimados. Se estaba llevando a cabo un operativo de traslado y ocurre lo que se ve en las imágenes, que es el principio de un motín. No había asamblea, todas esas cosas, es una historia que la administración montó. Por eso nosotros sobre el origen del video no sabemos quién lo dio. Ahora, por ejemplo, había una diferencia, como lo publicó el Observador, que por lo menos parece en crudo lo que obtuvieron, de la edición abreviada y con guión que presentó subrayado. Esa era la historia oficial de Fulco, que era una asamblea y los pobres niños se inquietaron porque no los atendían, y después viene la asamblea y les da un patotazo con Joselo López en anda. Mirando en detalle, Joselo entra cuando ya la primera parte de la reducción ocurrió, no vio nada de eso, y se aprovechó. Si no estaba Joselo en ese video, probablemente no hubiese pasado demasiado. Quiere decir que usted cree que el segundo móvil político es destituir a Joselo López. Es golpear públicamente la figura de Joselo López, y como vieron que tuvieron bastante repercusión, apostaron a más y empezó a intervenir ya directamente sectores del Poder Ejecutivo, como la ministra Muñoz, reclamando la destitución. Y un subordinado de ella, como es el fiscal de Corte Díaz, reclamando, anunciando que se iba a ir hasta las últimas consecuencias, y luego viene el pedido de procesamiento de estas características que hablamos hoy, que es una situación realmente disparatada para nosotros. Y luego viene la convalidación de un juez del Poder Independiente, que es el Poder Judicial, que de alguna manera cierra esa ofensiva contra nuestra organización y contra el presidente de nuestra organización. La reforma que Fulco anunció que quería llevar adelante, ¿ustedes consideran que también tiene que ver? ¿En qué sentido? En el móvil político. No, lo que Fulco propone en parte se basa en una ley. Nosotros discrepamos con esa ley, pero ya está votada, que consiste en separar al CIRPA de INAU y ponerlo como un descentralizado en la órbita del MIDES. Sí. Creemos que está mal resuelto de esa manera. ¿Por qué ustedes se oponen a eso? En primer lugar, porque las medidas, la privación de libertad en el Código se considera una medida socioeducativa. No es una pena como para los adultos. Y quien tiene que tener a cargo la ejecución de las medidas socioeducativas es el organismo rector en políticas de infancia, que es el INAU. Por eso entendemos que debe mantenerse en INAU. Pero a su vez, si no se mantiene en INAU, no entendemos por qué tiene que estar en la órbita del MIDES. Y en realidad el proyecto de fondo es llegar al INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación, en la órbita del Ministerio de Interior, con todo lo que es un proyecto de atención en la privación de libertad de jóvenes y adultos. Y nosotros creemos que esa orientación política del Estado es regresiva. Entonces nos oponemos. Ahora, la realidad es que el rumbo y el acuerdo político es en el sentido contrario al que nosotros opinamos. Y sí pensamos de que mucho de esto que está sucediendo en el sistema de situación caótica, en parte responde a la necesidad de generar esa sensación pública de saquen urgente
al CIRPA del INAU porque no pueden con eso. Nosotros ya demostramos que se podía perfectamente. Es más, hoy existen servicios que trabajan no de la manera que se ve en el video, sino que trabajan de otra manera, donde las celdas se usa solo para dormir, están todo el día abiertas, los jóvenes participan en actividades productivas, educativas, recreativas. Hay ejemplos de cómo se hacen las cosas bien. No en el CIRPA. Sí, en el CIRPA. En el CIRPA. Y más de uno. El Hogar Ituzaingó en la Colonia Berro es un proyecto de ya más de 15 años, pero hay otros, como Paso a Paso, como el Hogar Granja, como el Hogar Sarandí en la Colonia Berro, que están iniciando procesos de esa característica. ¿Puede tomar ese modelo o ahí hay jóvenes que son más conflictivos? El tema, en parte, es eso, es decir, no todos los jóvenes aceptan las distintas propuestas o una propuesta de mayor apertura. Hay jóvenes que en una propuesta de mayor apertura se fugan, no les interesa. Hay otros que sí se enganchan y cambian la pisada, digamos, en su vida, que esa es la idea. Y después, por ejemplo, CEPRILI, la característica que tiene es una construcción de seguridad como para el encierro, ¿no? No habilita demasiado, por eso la presidenta del CIRPA dijo que uno de sus objetivos era cerrar la Colonia Berro y nosotros discrepamos con eso. Sí. La Colonia Berro tiene una gran virtud que es al aire libre, es decir, son edificaciones en el campo y eso es una gran ventaja comparado con una estructura de concreto que es agresiva con la persona en sí misma, ¿no? Entonces es poco probable que el CEPRILI pueda desarrollar el edificio, un programa que habilite demasiada apertura. Está pensado para el encierro. Pero es una estructura útil a algunas situaciones y hay que usarlas porque en realidad hay casos que requieren por momentos de esa situación. ¿Ustedes se van a oponer a esa reforma que propone Fulco? No. Nosotros apostamos a la negociación. Es claro que la iniciativa en la gestión la tiene la administración. Nuestro rol está centrado en las condiciones de trabajo. Y precisamente es en eso donde nosotros hoy estamos concentrados. Esta negociación tenía que ver con el tema de la seguridad física para los trabajadores y la seguridad jurídica. Es decir, esos son los temas nuestros. Los grandes temas de definición política más bien son del gobierno. Nosotros podemos tener opinión, pero... Pero no se van a oponer... No, nosotros todo lo que sea mejorar la gestión que implique mejorar las condiciones de trabajo, que van unidas a las mejoras en las condiciones de vida de los adolescentes que están privados de libertad, vamos a estar a favor siempre. Bien. Salaverry, gracias por haber venido. Gracias a usted.